Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la hora en la que veas esta hermosa entrevista. Bienvenidos a SPEN, porque siempre se puede empezar de nuevo. Hoy tenemos la presencia de un ser extraordinario. Yo realmente cuando escuché la historia de este hombre, cuando escuché la historia extraordinaria de esta persona, dije, es alguien a quien no puedo dejar pasar, es alguien a quien tengo que entrevistar, porque realmente es una historia que es muy importante que escuches. Una historia extraordinaria, una historia que toca corazones y que nos demuestra que siempre que quieras y estés dispuesto, puedes empezar de nuevo. Pues sin más preámbulos, vamos a darle la bienvenida y agradezco profundamente tu participación conmigo, querido José Luis. Les presento a José Luis Magaña, el escritor bestseller, porque fíjate, o sea, no nada más es cualquier escritor, es bestseller, o sea, ha logrado ya bastantes ventas de este libro maravilloso que se llama Escapando de la Obscuridad. Y como subtítulo, él le puso, Cuando escapar no es huir, sino sobrevivir. ¡Wow! Pues querido José Luis, bienvenido, gracias por ser y estar, gracias por formar parte de esta nueva comunidad que se llama SPEN. Y bueno, próximamente vamos a estar también en Escritores en Acción. De entrada, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias por invitarme. Estoy bien, muy bien aquí. Feliz por la invitación y por tratar de aquí de compartir esta historia que es también basada en hechos reales, todo. Eso es lo más importante, querido José Luis. Fíjate que a mí me gustaría comenzar por preguntarte, para que nuestro público tenga pues, un poco de más conocimiento de quién es José Luis. Preséntate, quién eres o de dónde eres, cuál es tu origen. Cuéntanos un poquito sobre tu historia desde niño o de dónde eres, cuál es tu origen. Bueno, soy nacido en Los Ángeles, California, Estados Unidos. Eh, Mi padre es mexicano, de aquí del estado de Michoacán, donde me encuentro. Y mi madre es americana. Fui criado mi niñez la ciudad de Apaxingán, Michoacán, porque de allí es mi papá. Tengo, ¿qué más? Estudié, después de grande me fui a Estados Unidos y tengo mi carrera como maestro de ESL, que es English as Second Language, que quiere decir inglés como segundo lenguaje. Y también me metí a estudiar otros lenguajes y otros idiomas, perdón, como japonés y lenguaje de sign language, creo que le dicen sordo mudo, le dicen aquí en español, no estoy seguro, pero sí es hablar en señas. Y ahorita me encuentro dando clases aquí en México, en escuela para aprender inglés y también japonés. Ok, o sea que, ¿cuántos años estuviste en Estados Unidos? Yo creo que como he ido y venido varias veces, pero así más, yo creo como unos 30 años, porque pues ya tengo mis 40. Entonces sí, como 30 años de mi vida he estado, de 28 a 30 años he estado en Estados Unidos. Ajá. Ok, ¿y cómo fue tu historia? ¿Cuál es tu historia? ¿Qué aprendiste? ¿Cómo lo viviste? Cuéntanos un poquito sobre eso. Mi historia, ok, em, pues mi historia fue un poco confusa toda mi vida, ¿verdad? Yo crecí creyendo que era alguien que no era. ¿Cómo? Voy a empezar por allí. ¿Cómo? Exactamente. Ni yo me lo creía, ¿verdad? Yo crecí, tengo tres identidades. Este, pero no está mal, o sea, no es algo de que esté mal ante la ley y todo. Yo lo averigüé porque yo no sabía. Mi padre me registró desde chiquitito con esos nombres, entonces no fue mi problema, no es nada ilegal. Yo hablé con un abogado y pregunté y dijo que todo era legal porque no estoy haciéndolo ya de grande, de 16 o 18 años, simplemente que mero así fue. Yo crecí con el nombre primero que yo me acuerdo era José Luis, que es con el que tengo ahorita, que es mi nombre mexicano, no estoy usando el otro, con el que estoy registrado y todo.
Nacido en cierta fecha, eh, como hijo de mi abuelita, incluso mamá Tere y todo. Yo me quedé así como, ok, pero yo no sabía por qué. Después, a los 2, 3 años, cuando yo tenía como unos 3, 4 años más o menos, me cambian el nombre a Eric, pero con diferentes, escrito diferente que el otro Eric, porque tengo dos Erics. Este, eh, hijo de, ahora sí, de mi papá, y de la que yo creí que era mi mamá durante toda la vida, y resultó que era mi madrastra. Con los apellidos de ella y de él. El primero fue que nací supuestamente en Nueva Italia, Michoacán. El segundo fue que supuestamente nací en Apaxingán, Michoacán. Con fechas de nacimiento distintas los dos. De allí, a mí me cuentan, no sé, que en aquel entonces no ocupabas tanto, nomás con tener una partera o algo así que fuera a decir que habías nacido y todo eso, con eso ya te registraban. Entonces, así lo hacían en aquel entonces. Perdón. De allí, vamos a decir que mi madrastra, o sea, la que era mi mamá, me trató tan mal. Yo no sabía por qué. Tuve dos hermanas primero y luego tuve la tercera, pero dos hermanas seguidas con 10 o 11 meses de diferencia. Y yo veía que a ellos nunca les hacía absolutamente nada, pero a mí, yo tenía 4 o 5 años y ya te sabía barrer, trapear, cocinar, lavar los pampers de tela en aquel entonces en la pila ahí. Este, Cualquier cosita a mí me golpeaba con el chicote de una, ¿cómo se llama? Plancha, palo, cinto, gancho, lo que encontrara. Pero no nomás me pegaba, sino hasta que yo sangrara, ya sería de la espalda, de la boca, de donde fuera, ella me golpeaba. Mi papá no se la pasaba aquí, se la pasaba mucho en Estados Unidos. Recuerdo que, ¿cómo se dice? Me pega un poco de sentimiento, aunque escribir me ayudó mucho, déjame decirte, pero me pega No un te poco de preocupes. sentimiento. ¿A Este, qué edad te enteraste de todo esto? ok, a los 16 años. A los Oh, 16 años. O sea, pasó todo este tiempo. Yo vi a mi madrastra también. Yo tengo flashbacks. Yo le dije a mi psicólogo eh, de que veía pechos y partes femeninas de cuando era niño. No sabía por qué. Me hice no, hipnosis y todo. Y aparentemente mi madrastra también me usaba como, abusaba de mí, vamos a decir. Ajá. Este. Después, yo, cuando ya tenía como unos 8 años más o menos, yo vi que entraban hombres a la casa de mi madrastra. Pero yo me quedaba fuera jugando, lo que sea. Y como mi papá es pastor de una iglesia, ella tenía no sé cómo decir esa palabra, de que usaba la Biblia para decir que estaba dando estudios. Oye, pero dando estudios y abrochándose el brasier y esas cosas. ¿Cómo? ¿Sí me entiendes? No. Yo no sabía en ese entonces qué era, pero, o sea, de grande me recuerdo y todo, y digo, ok, bueno. Cuando la familia de mi papá no la quería por lo mismo de que sabían cómo me trataba y cómo era, entonces empezó a llevarme a, ¿cómo se llama? O sea, mi papá mandó traer a mi mamá, yo decía mamá, pues, mis hermanas y a mí a la frontera porque nos iba a cruzar a Estados Unidos. Nos cruza a Estados Unidos y este, me cruzó con papeles falsos porque yo tenía una orden de que me estaban buscando a mí y a mi papá. Esto yo no lo recuerdo porque estaba demasiado pequeño. Todo esto me lo contaba mi familia y cuando conocí a mi verdadera mamá también. Resulta que cuando mi papá conocía a mi mamá en Wyoming y todo eso, ella es un estado muy racista, se la llevó a Los Ángeles, California. En Los Ángeles, California nací yo. Eh, en veces siento que desde niño ya traía algo, que traía algo malo, no sé, porque me cuenta una historia de que mi mamá nomás tenía un hermano, ella es americana, y entonces él me fue a ver, mi tío me fue a ver cuando yo tenía como 3, 4 meses de nacido,
Y de regreso, nomás duró como una semana y de regreso, cuando regresaba para Wyoming, como había nieve y todo eso, en la carretera se mató, no alcanzó a llegar a su casa. Entonces, pues no me acuerdo de él, ¿verdad? Ni nada. Bueno, de allí, pues ahora sí que mi vida fue, o sea, puro problemas tras problema. Mi mamá empezó a hacer muchas drogas, a tomar. Según la historia de ella, es porque mi papá le era muy infiel y también la golpeaba. ¿Tu Mi mamá te papá, refieres a tu madrastra? mi verdad, no, mi verdadera mamá, la americana, con la que estoy hablando ahora de la historia de cuando estaba en Los Ángeles, California, de chiquito la que Ok. me contaron. Ujú. ¿Y cómo conociste a tu mamá? O sea, una vez que tú descubres que tu mamá no es tu mamá, que ha de haber sido un golpe horrible, este, y te vas a buscar a tu mamá. Primero, ¿cómo fue esa emoción? Me imagino que fue un golpe letal. Y Ok, segundo, ¿cómo descubres quién es tu mamá? sí lo iba a contar, pero estaba contando ese pedazo porque tiene que ver cómo me cruzó mi papá ilegalmente a Estados Unidos. Ok, ¿Sí? ok, Entonces, ok. déjame contar ese pedacito y luego te cuento la otra. Perdón. Échale, échale. Sí. Entonces, cuando mi mamá y mi papá se separan por completo, mi papá se va a México y a lo que me cuentan es que metía cholos y toda la casa. Una vez le habla a mi tía porque me ve mi tía vivía cerquita de la casa, montón de moretones y quemaduras en todos los brazos y piernas. Le habla a mi papá se viene y me lleva al doctor en cuanto me ve. Los doctores mandan traer a los trabajadores sociales y arrestan a mi papá también, porque eso es, o sea, dicen, el niño tiene moretones y quemaduras de cigarro. Papá no sabía qué era. Sí, pero yo voy llegando a Estados Unidos, de México, yo no sé qué pasa, o sea, y ya fueron por mi mamá y la metieron a la cárcel. Y ya salió. A mí me pusieron en una casa hogar mientras ellos dos se divorciaban, pero de allí mi tía dijo, déjenmelo a mí, mientras ellos lo pueden estar yendo a ver. Entonces, el juez accedió, me puso con mi tía y mis papás iban a visitarme 2 veces a la semana con trabajador social. Nada más tenían como media hora o 45 minutos de visita. A los 3 meses más o menos de que pasó eso, porque yo tenía como 8 meses de nacido, 8 o 9 meses, me cuenta que mi mamá entró con cholos y les puso cuchillos a mis tíos y todo, y me robó. Literalmente me secuestró porque hay una ley que dice que si uno de los papás no está de acuerdo, sacarlo nomás del Estado ya es secuestro. Pues a mí me desapareció durante 4 meses, estuve en las noticias yo, en la búsqueda y todo, y me encontraron en un McDonald's en el estado de Alabama comiendo con mamá. Es la historia que me cuentan y yo me quedo así como no puedo creerlo, en serio. Bueno, me regresaron y todo, y esta vez otra vez con mi tía, pero pusieron una patrulla afuera cuando iban a visitarme. Mi papá lo golpeaban a cholos, le cuchillaron también de parte de mi mamá. El chiste es que mi papá no aguantó y le dijo a mi tía, por favor, sácalo a la frontera y ya yo me lo llevo. Pues mi tía me sacó allá a Tijuana y mi papá me llevó a Michoacán. Otro secuestro más. El FBI me estuvo buscando y todo, por eso es que mi abuelita me puso el nombre bajo hijo de ella, como hijo de ella. Bueno, ahora sí regreso. Cuando yo estaba en la frontera, que me cruzan con papeles ilegales, porque yo tenía una orden. Entonces me puso no, con los papeles de mi primo Carlos. Yo no entendía. Yo tenía 9 años, 8 o 9 años, no me acuerdo bien. Eh, ya cruzamos y todo, y yo seguí sin saber nada, o sea, yo era ilegal en Estados Unidos, ilegal completamente. Siendo legal, era ilegal. Este, de allí, pues estuve estudiando, seguía todo, mi mamá seguía pegándome, mi mamá, mi madrastra, pues ahora sí, pero yo siempre dije mami. Eh, a los 15 años regresamos a Uruapan y allí eh, se me pasó a decir, perdón, cuando yo estaba viviendo en México desde los 4, casi 5 años hasta los 8, 9 años que me regresé, que me llevaron a Estados Unidos,
Mi tío, el hermano menor de mi papá, estuvo abusando sexualmente de mí casi 5 años. Em, bueno, El estamos en hermano Estados menor. Unidos, el hermano menor de ellos. Él tenía aproximadamente 19 años y yo tenía como 4 o 5 años cuando empezó. Ujú. Ok. Y 5 años. 5 años, sí, desde los 4 hasta los 9 por ahí, hasta cuando me fui. Pero no, pero todavía siguió porque en Estados Unidos, a los 2 años de nosotros haber llegado a Estados Unidos, ¿quién cree que llegó allá? Él. Nada más y menos que él, a vivir con mi papá, que le diera trabajo y todo. Yo no quise, ¿Y yo nunca cómo? dije nada Ah, justo. Nunca le comentaste nada a tu papá. después, pero ahí no, porque yo, de niño, porque de niños todo se nos hace fácil. Unas paletas, dulces, que no digas nada, que mira, que si dices algo, te van a acusar a ti de esto y que, o sea, para todavía te dañan el cerebro tan feo. Y luego el tío te compra juguetes, te compra esto, ven conmigo acá, ven. O sea, se vuelve tu tío favorito, la verdad. En Estados Unidos siguió Eso eso de alguna, y todo, pero perdón, una pregunta. Eso de que se volvió tu tío favorito y todas estas cosas, ¿en algún momento sentías culpa? sí, o ¿Sí sea, era- yo sé, sí? porque él decía que era yo, que a mí me iban a pegar si yo decía algo. A mí, o sea, él me lo decía de la forma que era mi culpa, era mi, ¿sí me entiendes? O sea, a mí me van a golpear, a mí te van a regañar, te van a decir esto, o sea, no digas nada, o sea, siempre decían cosas así. Ok, y cuando fuiste creciendo y te fuiste dando cuenta que todo esto era un abuso, este, ¿tú sentías afecto por él? ¿Sentías cariño de cariño o cómo te sentías ahí con él? Más adelante, cuando es que se brinca un poco la historia y voy para allá, pero quiero contar primero cuando mi papá me dijo, porque primero fue lo de mi papá, que me dijo lo de mi mamá, y luego lo de mi tío. Dale, dale, me gusta. Cuando regresamos a México, eh, cumplí los 15 años en México, en Uruapan, y luego los 16. Los 16, mi papá me dice, quiero hablar contigo. Quiero decirte que no te llamas así. No es tu cumpleaños. Tú no eres mexicano. Matilde no es tu madre. Me empieza a decir todo. Yo me quedo, ¿qué? O sea, en primer lugar, les voy a decir una recomendación a todos, si me lo permites, algo que yo encuentro. Este, si adoptan a un hijo o sea el caso que sea, traten de no decirles la verdad en la edad se llama de teenage, de juventud o de, no sé cómo se llama esa edad, que es de los 13 a los 18, 19 años, que es cuando todos tenemos las hormonas a todo lo que da, estamos, o sea, nuestro carácter, o sea, a los 16 años yo no recomiendo que le digas algo así fuerte a un hijo. ¿Por qué? Porque, no sé, pero mi reacción fue, tomé, me largué de la casa, usé por primera vez droga, este, yo no sabía qué hacer, yo no conocía en Europa ni me largué, o sea, y luego me encuentra mi papá y te vas a meter a un centro de rehabilitación y todo. Me fue a encerrar en un rancho donde no había ni luz ni agua, o sea, no sabía ni qué. O sea, bueno, fue algo fuerte descubrir todo eso. Y allí, pero antes, cuando mi papá me dijo eso, yo, tal vez por el coraje, le grité muy feo a mi papá. Por eso mi madrastra me trató, es mi madrastra, me trataba tan feo. Ahora entiendo mi vida y tú también tienes mucha culpa. Por tu culpa tu propio hermano me estaba violando todo este tiempo allí, o sea, saqué todo, ¿sí me entiendes? Porque tal vez si me hubiera quedado con mi mamá, no me hubieran hecho esto, o sea, me vinieron un montón de cosas, todo, y todo eso lo cuento en el libro, o sea,
sentí feo haberle dicho eso a mi papá, pero en ese medio estoy temblando de acordarme, o sea, en ese instante el coraje domina, la verdad te domina el coraje y le solté todo. Y ahí es cuando mi papá se tiró llorando, cayó sentado así en el piso, llorando. ¿Cómo que mi hermano te violó y todo eso? Y ya le empecé a decir todo. Este, fue donde mi abuela a buscarlo porque él ya también se había regresado. Y yo hice un comentario que se malinterpretó. Yo dije, estoy seguro que hasta tal vez, pero la palabra fue tal vez, hasta los demás primos los haya tocado o primas, así le dije. Él fue y dijo allá que a mis otras tías, ellos son 18, imagínate, este, que yo había dicho que también a sus hijos de ellas los había tocado. Pues ahí están ellas averiguándoles con todos ellos y todo eso. ¿Te tocó? Y así. Y pues todos dijeron que no. Aunque después, ahorita les cuento, hubo que sí unos. Pero bueno, en ese entonces dijeron todos que no. Entonces, ¿qué pasó? Que la mayoría de la familia no me creyó, que soy mentiroso. Y yo les dije, yo nunca dije que estaba seguro. O sea, yo dije, tal vez hasta ellos los tocó porque no puedo ser el único, le dije así. Bueno, yo nos regresamos a Estados Unidos, mi papá y yo nada más, sin madrastra y eso, pero esta vez con mis papeles, con mi verdadero nombre, me cruzó por la frontera bien y todo. Mi papá decide que va a regresar por madrastra y por mis hermanas. ¿Y qué pasa? Pues yo, pues me dice 2 semanas regreso. 2 semanas se volvieron casi 3 meses. Allá vieron que yo estaba yendo a la escuela y era menor de edad. Luego le hablaban al trabajo social. El trabajo social me preguntó si tenía familia, si tenía tías. Las tías me dijeron, te vas a quedar con tus tías, porque si no te tenemos que llevar nosotros. Ok, ¿no? Con mis tías. Me quedo con mis tías y ahí viene la pregunta que me hiciste de qué sentía yo por mi tío. Resulta que cuando me quedo con una de mis tías, yo no sabía que ahí se estaba quedando porque ya había regresado el hijo, el hermano mayor, el hermano menor de mi papá, se estaba quedando allí. Yo me di cuenta hasta como a las 12:30 de la noche de ese mismo día porque yo me quedé en el sofá. Pues resulta que se pone a ver um, para grandes, para, no sé cómo puede decir esa palabra, pornografía. Y ya, pues digo, yo me tengo que venir para venir por mí temprano, porque ahora ya no era el camión de la escuela, era la trabajo social que me recogía, me iba a estar recogiendo a las 6 de la mañana para llevarme a la escuela. Entonces, por favor, dice, vete a mi cuarto, es ese que está allí, y ya, yo me quedé acá. Yo me fui y seguro que yo aquí a la puerta, yo le puse seguro. Como 2 horas después, siento que me están tocando, mientras estoy dormido. Ya en ese entonces tenía 16 años. Yo nunca había estado, vamos a decir que con alguien, porque yo haya querido, ¿verdad? ¿Qué pasa? Yo entre mí, todo el bullying que tuve en la escuela de que tú eres gay, que eres feminado, que porque era feminado y todo, o sea, y yo así como, ¿seré gay? Eso pasó por mi mente. Y dije, ok, voy a intentarlo. Y me dejé llevar por mi tiempo. Pasó como unas, no sé, como unas 2, 3 semanas, cuando la trabajadora social dio con mi mamá, porque mis tías le dijeron de mi verdadera mamá. Le hablaron, me mandaron el boleto, me fui a conocerla por primera vez a mi mamá. Cuando te puedo decir que más adelante le iba a decir, pero de una vez porque tiene que ver con mi tío, cuando yo estuve yendo con psicólogas, psiquiatra y todo eso más adelante, yo hablé de
de lo que había pasado con mi tío y todo eso. Y se puede decir que, aunque no lo, me da cosa decirlo, pero es cierto, lo menciona el libro, estuve enamorado de mi tío. Y la psicóloga misma me dijo que eso es más normal de lo que uno piensa. Muchos se enamoran de sus violadores o secuestradores. Yo no sabía qué me estaba pasando, pero eso era. ¿Eso Em, te hace sentir culpable? ¿Cómo? ¿Eso te hace sentir culpable? O sea, el que tú sintieras amor por él te hace sentir culpable dentro de ti. Sí, ¿Sentías mal contigo? sí, porque yo decía, ¿cómo si él abusó de mí? O sea, toda mi niñez y ya hay un comentario que digo ay, perdón, hay un comentario que digo en el libro que digo, Gracias, gracias. que digo en el libro que, y esto lo agarró, mis tías lo agarraron mal. Espérame un tantito. Ajá, No, 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 tranquilo. Respira profundo. Suelta. ok. Venga. Hay un comentario que digo en el libro que nunca voy a saber. Bueno, primero quiero aclarar que mi papá es pastor. Entonces, para él, la homosexualidad y todo eso, uf, es lo peor que existe, ¿verdad? Y yo crecí creyendo eso, ¿ok? Hay un comentario que dije que nunca voy a saber si soy gay de nacimiento o porque me hicieron, porque en verdad no sé. Yo estaba muy chico. Entonces, mis tías y varias familias me dicen que, porque también son cristianas, dice que qué vergüenza que yo sea así, que yo digo puras mentiras y para tapar el pecado grande, las palabras de ellas, de mi jotería, eso fueron las palabras de ella, es que tenga que decir que no sé si soy gay por nacimiento o porque supuestamente mi tío me violó. Entonces, eso es lo que ellos dicen, que yo mismo me descubro ahí en el libro. Así es lo que van a Eso, leer. ¿Eso cómo ha sido para ti? Porque, o sea, primero quiero decirte algo, Ajá, realmente agradecerte por abrirte tanto, por contar esta historia tan fuerte y tan abierta. Esto es algo muy impactante, incluso a mí también me llega, ¿no? O sea, es una historia bastante fuerte que te agradezco profundamente que te abras a contar. gracias. Seguramente esta parte que estás contando es algo que muchos allá afuera traen broncas. ¿Cómo ha sido para ti luchar con esta parte tuya de aceptar que eres gay o no aceptar que eres gay y traer esta pelea interna entre lo que piensan los demás y lo que yo decido hacia adelante? Porque viví con, como te digo, mi papá fue muy estricto y todo eso. Yo no te conocía salir sol afuera, a un cine o lo que sea, hasta los 19 años. Yo no te conocí nada. Siempre tuve que esconder lo que era. Eh, hasta que, no, vienen más cosas, como no tienes idea. Tú me voy a brincar tantito lo de mi mamá, cómo la conocí eso, pero mira, yo estuve casado con una mujer, nada más para poderme salir de la casa. Como mi papá me lo dijo, tú de aquí no te sales hasta que no estés casado. Me comprometí delante de mi papá, me casé. Mi papá vino aquí a México a decirle a todos que mi hijo ya está casado, o sea, se sentía orgulloso y todo, porque él no, yo sé que él sabía que yo era gay, pero no lo quería aceptar. ¿Y ahorita ya lo Entonces, aceptas? nos llevamos, bueno, ahorita con el libro no, ya otra vez se alejó, pero nos llevaba más o menos, siempre y cuando no le tocara el tema.
pero yo iba a visitarla, o sea, todo bien. ¿Sí me entiendes? Eso es algo que te iba a decir. Fíjate que por ejemplo, en este momento que te estás abriendo de esta gran manera y con todo el corazón y el pecho abierto, tu historia es una gran historia que de verdad tiene que ser contada. Y muchos están allá afuera pasando estas cosas y no saben cómo salir de ahí, no saben cómo enfrentarse a todo esto. Entonces, pero, hay un pero, todos los cercanos chocan con esto que estamos haciendo, Sí. ¿no? ¿Cómo te atreves a hablar de mi familia? ¿Cómo te atreves, sabiendo que yo soy pastor? ¿Cómo te atreves a hablar de mí? Es que me estás exponiendo, es que estás hablando mal. Y entonces aquí ya entro en otra guerra. Ya no es una guerra de lo que fuiste, lo que no eres o lo que eres, sino ahora es una guerra con lo que estás diciendo. ¿Qué es eso que a ti te hace saber que estás haciendo lo correcto? Que yo necesito, yo escribí para sanar. Así empezó todo. Pero hay tanta gente que le pasan tantas cosas. Uno piensa que es el único, o sea, o que tal vez uno sufrió mucho. No, hombre, hay muchísimas historias que yo he escuchado y Claro. yo traté de quitarme la vida 3 veces. Una fue a los 16 en Uruapan, cuando me dijeron todo. La otra fue a los 18, que no quería casarme, pero me tenía que casar. Y la última fue el 21. Esa sí, estuve en el hospital casi muerto, la última. O sea, me tuvieron ya casi estaba en el otro lado, como dicen por ahí. Yo, la historia van a saber cuándo toqué fondo. Uno toca fondo. Le quiero decir a todos que por más bajo que caiga uno, en serio, no hay de otra. O sea, ya estás en lo más bajo, ya no hay más que ir para arriba, para arriba y para arriba. Yo estoy todavía subiendo escalones de mi propia vida. ¿Por qué? Porque yo todavía no considero que estoy donde tengo que estar, pero sí muy arriba de lo que yo estaba antes. Eso ¿Qué sí. fue eso que detonó? Primero, antes de que me vaya por el tema de la transformación, me gustaría regresar un poquito al tema de tu mamá. Perfecto. Cuando tú la conoces, cuando tú la ves por primera vez, cuando descubres que es ella, ¿cuál es tu impacto? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo la viste? ¿Qué le dijiste? Digo, es que esa parte estaría, híjole, hermosísima de escuchar. Antes que nada, ahorita voy a decir eso, pero antes que nada quiero decirles que esta historia no nomás la hice como la víctima que tal vez me tocó ser, no. También lo hice porque van a ver partes de las cosas que yo hice y que me arrepiento, pero las hice. O sea, hablo mal de mí mismo porque yo también hice cosas malas. ¿Ok? Es correcto. Entonces, no nomás fui la víctima. Em, Cuando me bajé del avión, me recuerdo bien, mi mamá estaba embarazada. Era una americana, pelo güero, chino, ojos verdes, pero una panza grande. Y tenía un niño de la mano, un niño de 7 años. Y corrió, me abrazó, porque yo le dije, porque ya había hablado con ella y le dije que suéter le iba a traer y todo, porque hace mucho frío en Wyoming. Corrió, me abrazó y empezó a llorar. Y yo así como, o sea, no quería ni abrazarlo, o sea, yo literalmente en mi mente dije, perdón por la palabra, pero dije, ¿quién eres? Sí, o sea, yo no sé quién eres. O sea, ¿por qué me abrazas así? La verdad, eso es lo que yo dije en mi mente, porque yo no sabía nada. Pero pues la dejé que me abrazara. Lloró y todo, y ya me estuvo así como, ¿cómo se llama? Me soltó y me dice, ¿cómo estás? Eh, Eric, mi nombre ya, el verdadero se puede decir es Eric Raymond, con el que ya me registró, ¿sí me entienden? Pero no lo sé. Entonces, así como, bien, ¿y tú? O sea,
y nos fuimos al carro. Dijo, ah, aquí él es Raymond. También le puso como mi segundo nombre Raymond, pero él le puso Eugene Raymond. Es que resulta que mi abuelo se llamaba Eugene Raymond Sharp y quería que yo me llamara igual, pero mi papá no quiso ponerme igual. Dijo, yo escojo uno y tú escoges otro. Entonces mi papá escogió Eric y ella Raymond. Entonces por eso. Y a mi hermano se le pusieron Eugene Raymond con mi abuelo. Bueno, mi hermano sí era hijo de americano y americana. La niña que estaba esperando era de un mexicano también. Cuando me lleva a su casa, a su apartamento, me va contando historias y todo, cómo has estado, y luego me pregunta, ¿y tu papá? Bien, si sabes que tu papá me hizo esto", y ahí empezó a hablarme mal de él, y él me había hablado mal de ella. O sea, los dos tienen sus historias completamente diferentes. Nunca voy a saber la verdad, y menos ahora que ya murió mi mamá. Este, va, saludo al esposo de mi mamá y todo. Y ese fin de semana, porque un jueves, ella estaba ahí en la escuela, ella estaba estudiando para científica del medio ambiente. Nos fuimos el viernes en la tarde a Worland, que es el pueblo donde vivían mis abuelos. Me lleva, mi abuela me hizo un pastel, todo bien bonito así. Pero mi abuelo era alemán. Alemán de los racistas, que solamente hay gente blanca y todo, punto. Cuando me llevaban a ver que lo salude, él estaba acostado en el sofá y me dice así como, hola, ya, ya, es todo. Nunca más me volvió a hablar. Conocí los indios nativos de allá y todo, incluso hay dos que fueron adoptados por mi mamá, por mi abuela, perdón, porque la mamá de ellos murió y eran muy amigas. Muy bonito Wyoming, pero es de muchos árboles, naturaleza y eso, no hay ciudades grandes. Me trató de meter a la escuela y la gente me veía así como, porque allí no hay de otros colores, puro blanco, son racistas. Yo dije, no, no me quedo aquí. Un día, nomás duré como 15 días. La nieve en octubre ya me llegaba a la cintura y para ellos era poquita nieve que en octubre no había caído mucha. Mi hermano quería que yo saliera con el trick or treat a pedir dulces en Halloween. ¿Estás loco? Le dije, "Ay, toda la nieve que, pues no cayó mucha", me dice. Yo me quedo así como, ok. Donde estoy yo, noté Carolina también cae nieve, pero tampoco tan exagerado. Y es hasta diciembre, enero, por allá. Ok, un día yo ya no aguantaba. Agarré y tenía 16 años todavía. Le robé $100 del bolsillo a mi mamá y me fui a los autobuses y yo traía 50 aparte y con esos 150 me alcanzó para irme hasta Carolina del Norte. 4 días y 3 noches viajando por autobús. Está bien lejos de Wyoming a Carolina del Norte. Eh, cuando llego, el apartamento en el que mi papá me había dejado ya no lo habían quitado. Y mi papá, no sé en qué coincidimos, pero mi papá estaba en los apartamentos junto con mi madrastra y mis hermanas y todo, y yo también iba llegando, y el apartamento ya no está, ya no sé qué tanto. Bueno, allí se armó un pleito y todo hasta que nos regresaron al apartamento porque agarramos abogado y todo. Bueno, eh, cabe decir que mi papá estaba tratando de arreglar papeles. Bueno, también en el libro también cuento eso, pero no lo voy a contar, no me voy a enfocar en eso, de cómo fue la pasada de mi papá, historias de cuando era joven, moría casi por el desierto y todo. También cómo pasó mi madrastra, que casi se asfixian en un camión. O sea, hay varias historias allí, no nomás crean que es esto. Este, resulta que me dice un día Matilde, pues, mamá, yo le decía, que se le hablaba a mi verdadera mamá, porque ella seguía pegándome, la última vez que me pegó tenía 19 años, cuando ya me fui a vivir fuera, ¿usted cree? 19 años todavía me pegaba. Este, eh, que porque quería que le mandara una copia de divorcio de mi papá. Pues resulta que cuando mi papá le pidió a mi mamá
Resulta que nunca se divorció de mi mamá. Eso todavía no lo entiendo. O sea, el divorcio nunca pasó, pero como ya llevaban años separados, automáticamente ahora sí lo hicieron. Pero eso me da risa porque más adelante van a saber, pero una de mis hermanas me dijo que yo era un bastardo y yo sí nací dentro del matrimonio. Después cuando me di cuenta, le dije, ay, mijita, ¿qué crees? La bastarda eres tú, porque tú sí no naciste dentro del matrimonio. Fue algo feo que dije, pero ahorita van a saber por qué. En una de esas de coraje que tuve. Bueno, cuando voy a adelantarlo al matrimonio, me casé y eso, y yo le dije a ella, yo te arreglo papeles. Yo te arreglo papeles, pero hazme el paro de fingir delante de mi papá que eres mi novia, que eres mi prometida, besarnos, todo, todo, todo. Y sí, y era de la iglesia, de mi papá. Oye, Entonces, ujú, una pregunta, que me queda. ¿Tú cómo, después de conocer a tu mamá, te fuiste a vivir con tus abuelos? Un mundo racista, no te gustó, además, pues es una gente que no conoces y no era tu ambiente, por supuesto que ahí tú no podías quedarte. Buscas huir, te escapas, te vas, ujú. y después, o sea, con tu mamá, después de eso, ¿hubo aún trato? ¿Aún te seguiste llevando bien con ella o ya no te llevaste con ella? Estuvimos hablando como una vez a la semana primero, luego, una vez al mes, luego yo perdí su número, ya no le hablaba. De repente a mi hermano me contactó por Facebook y seguimos hablando otra vez. Y, pero no, nunca la volví a ver. La verdad, si quieren saber que si la volví a ver, no, nunca la volví a ver. Nunca la Em, volviste. no. Pero ella ya no está, ¿no? Por lo que me acabas de contar, ella ya no está. ¿Hiciste las paces de alguna forma, Sí, no sé, espiritual, energética, yo simbólica? Yo siempre hablé con ella, o sea, cuando hablé antes, o sea, le dije, ok, pero la verdad te voy a ser sincero, le decía, yo no te culpo a ti, le decía, ni tampoco culpo a mi papá, pero no sé si me hubiera ido mejor contigo, eh, porque sí, o sea, mientras yo estuve allá, que estaba embarazada, nunca tomó ni nada, pero yo supe que ella después seguía tomando, emborrachándose, y drogándose. Incluso mi hermano me decía que cuando estaban tomando, se ponía a llorar y eso, y estaba su niña y mi hermano, y decía, "Ah, los quiero bien mucho. Y a Eric, y ella decía, él siempre va a ser mi bebé", que decía así. O sea, siento que mi papá le provocó ese trauma de que mi mamá se volviera así. Siento, no lo sé, no voy a Sí, saber, pero dicen que una mamá nunca supera el perder un hijo. Entonces, a mí fui me- arrebatado, literalmente fui arrebatado de ella. Sí. sí, claro, y Entonces, eso también, por supuesto que le debe haber causado muchos dolores. Una vez que tú regresas otra vez acá con el papá y con toda esta vida, ya que te casaste, ya que por fin te pudiste escapar ahora, ya no de tu mamá, sino ahora te escapas de la madrastra, te escapas del papá y comienza una vida. ¿Cómo te va ya cuando te casas y luego te divorcias? Me imagino, ¿no? esa historia es, oh my God, esa historia es otra que, o sea, todavía está allí, ¿verdad? En el libro, pero allí es donde viene lo mío, mucha vergüenza, muchas cosas que hice, pero las cuento allí, mira. Empiezo a conocer cine, empiezo a conocer el baile, empiezo a conocer discotecas, pero yo no sabía que existían discotecas gays, yo nomás, hombre, mujer, bailando y todo, ¿verdad? Ya. Después, me tocó ir en una noche gay, se le llama, y voy viendo que era hombre con hombre, mujer con mujer, y de todo, y yo digo, wow, esto se siente libre. Libertad es lo que yo quería, así como siempre así sometido. Y entonces empecé a ir a discotecas, conocer gente, me salgo de la casa, pero les iba a arreglar papeles a ella, pero empiezo a portarme mal, usar drogas, emborracharme, este, andar con mucha gente y hacer shows
drags, que le llaman travestis, y luego, ¿cómo se llama? Llegar a ser a prostitución. Tenía mis trabajos, pero nunca me quedaba dinero. Empecé a robar latas de comida de las tiendas a comer. Después, dormir abajo de puentes. Y ahí eso me llevó a la prostitución porque en tiempo de frío yo no quería dormir abajo de un puente. Yo quería tener un lugar donde, entonces, nomás por pasar la noche me dejaban quedarme en ese, y lo hacía, ¿sí me entiendes? O sea, tener un lugar calientito, como dicen por ahí. Entonces, eh, yo hice muchas cosas de las que, pero las hice, ni modo. O sea, y luego en el libro cuento más específico las fiestas, vamos a decir, y cosas que hice. Eh, y luego regresaba a la casa de la que era mi esposa. Eh, Decía que ya iba a cambiar, que ya iba a estar todo bien. Y volví a hacer, llegué hasta hacer fiestas en su casa de ella y ella me llegó a encontrar, o sea, me aguantó mucho, la verdad. Hasta que una vez me encontró en un alley, ¿cómo se dice alley? Como callejón, creo, se le dice, tirado con sangre y todo, ensangrentado. Me recogió y tenía dos ribs, costillas, sí, costillas quebradas, tenía el labio partido, tenía, o sea, estaba bien mal. Me llevó al doctor y dije que ya, que hasta aquí era, ya no podía, ya. Es que muchos hombres, a pesar de que sabían que uno era gay, y después de hacer el acto, lo que sea, decían, ay, eres hombre, y te terminaban golpeando y todo, o sea, pasaban muchas cosas, pero yo no sabía qué más hacer. Esa era mi forma de sobrevivir, no sé. Em, y allí, como te digo, hay muchísimas historias y golpeadas que me dieron y todo. Am, Después, más adelante, em, eso fue como 4 o 5 años, yo creo que anduve así. Eh, Después de eso, yo em, me fui a vivir a Atlanta y de Atlanta tuve un accidente en el pie, casi me lo cortan, me pegó gangrena. Tengo las cicatrices donde me pusieron, también, eso fue cuando estaba en la escuela, perdón. Yo iba a la escuela, aquí está, donde me pusieron el suero día y noche por 7 meses y yo lo empujaba en la escuela, o sea, me iban a cortar el pie, pero me lo operaron y me lo salvaron. Este, o sea, no, eso me da un poco de sentimiento, pero bueno, tengo que acordarme de todo porque, ok. De allí, No te preocupes, mira, a mí me gustaría ya, para que te vayas saliendo un poquito de eso y ya vayas empezando a relajarte, y también porque el tiempo nos empieza a premiar, es importante que me cuentes un poquito y no sé, a lo mejor en un lapso de 5 o 7 minutos, cómo es tu fondo, que es lo que nos decías ahorita, ¿no? Pues me encontró ahí tirado, golpeado, los hombres, toda esta situación tan fea que pasan. Porque fíjate, te voy a decir algo con todo el amor y el cariño que te puedo expresar. Me estás incluso cambiando mi perspectiva de muchas cosas que de repente uno puede pensar con el tema de la familia gay. Yo tengo muchos amigos gay, realmente quiero a mis amigos, pero muchas veces no comprendes y no entiendes por qué son como son o por qué hacen lo que hacen. Y tu historia, créeme que a mí mismo me está ayudando a entender y a cambiar mi perspectiva de muchas cosas. Entonces, primero, desde ahí te quiero agradecer. Y lo segundo es que te quiero preguntar cómo una vez que te caes, una vez que ya dices, este es mi fondo y de aquí, tú dijiste hace un ratito, una vez que estás en el suelo, ya no hay para arriba, solo para el cielo, ¿no? Entonces vas para arriba, vas para arriba, vas para arriba. ¿Cómo lograste, perdón, cómo logras hacer esta transición? ¿Cómo logras
salir de toda esta vida, de todo este sufrimiento. Ahora entiendo perfectamente por qué tu libro se llama Escapando de la Oscuridad, porque realmente has venido escapando de muchos lados, siempre has estado de alguna forma literal huyendo de un lugar a otro, buscando tu identidad, quién soy, qué quiero y hacia dónde voy. ¿Cómo lo empiezas a encontrar? ¿Cómo te caes? Dices, hasta aquí, y de aquí para acá es un nuevo José Luis. Bueno, está bien. Allí traté de levantarme, ¿verdad? Pero me seguían las cosas, me seguía, o sea, encontré a mi madrastra con otro hombre, le dije a mi papá y ahora sí, al fin entendió que ella le era infiel todo el tiempo, pero me acusa, ella me acusó, me llevaron a la cárcel 3 veces injustamente porque según yo la golpeaba, según eso, y eso era mentira, ese horario yo estaba en otros lados, había, pero la ley allá te tiene que, cuando ponen la demanda, especialmente por pegarle a una mujer o algo así, te tienen que llevar a la cárcel. Ya en el juicio compruebas todo y comprobé, gracias, y le quitamos papeles a ella y todo eso porque o sea, ella está tratando de hacer papeles con la visa U diciendo que yo la había golpeado, pero no se la dieron porque descubrieron la verdad. Bueno, ahí lo quería decir más porque estaba en la historia también. Toda mi familia se separó, la familia perfecta de la iglesia, mis hermanas, nadie me habla de todo, sí, porque yo mentí, según ellas. Ok, adelante, me empiezo a juntar con gente que es lo de la cárcel que te iba a decir. Empiezo a juntarme con gente que otra vez hace drogas, pero yo no sabía que estaban haciendo fraude. Había dinero en la casa, llegaron, me asaltaron, me destrozaron. Tú alcanzas a ver las cicatrices que te había enseñado. La nariz, o sea, todo un cuero, la cara estaba colgando, la tuvieron que coser. O sea, estuvo feo eso. Bueno, adelanto. Me meten a la cárcel junto con ellos por el fraude más grande en Carolina del Norte en los últimos 15 años. Estuve en CNN, estuve en todos lados. Es una historia que tiene, o sea, lo puedes buscar y está, ¿ok? En internet donde tú quieras. Mi foto, todo ahí. Yo, pues sí, no voy a decir que no tuve culpa, porque estaba con ellos, ¿sí me entiendes? Pero tampoco estaba haciéndolo exactamente con lo que hacían ellos. Cuando yo estaba ahí en la cárcel, yo empiezo a hablar con la psicóloga. En la cárcel, fue durante COVID y todo eso. Hubo un tiempo que no me pusieron en la cárcel correcta porque todavía no estaba moviendo a nadie. Me pusieron con los violadores, matones y todo eso. Y a mí me violaron entre tres negros, gente de color, pues. Y me acuchillaron, tengo en la panza donde está la cicatriz del cuchillo. También eso, también. Em, eh, en la cárcel yo le digo a mi hermana, le hablo por teléfono y le digo, quiero escribir la historia de cómo pasó esto. O sea, del fraude que supuestamente yo hice y todo eso. Y la psicóloga empieza a dar pláticas por todo lo que había pasado y todo. Y cuando salgo de la cárcel, porque demuestro que no, en vez de los 5 o 6 años que me habían dado, nomás hice 2 años, casi 3 años, porque demostré que no. Este, Ellos pagaron mi psicología, mi psiquiatría, todo allá afuera. Y aparte los demandé también a ellos. Eh, los demando y me dan un poco de dinero, pero también empiezo yo a ir con psicólogo y todo. Y el psicólogo dice, todo lo que tú hiciste, antes no fuiste un asesino en serie por todo lo que pasaste. Pero todo lo que tú hiciste es porque tú quieres llamar la atención de tu familia, tú quieres amor. Yo siempre he sido de esas personas. Entonces, no me estoy justificando, pero siento que, y aún sigo siendo así como que yo quiero la aprobación estoy trabajando en eso mucho, pero siempre he querido la aprobación de los demás. Ahí es donde yo decido contar mi historia, no nomás de la cárcel, de cómo pasó eso, sino todo el principio a lo que me llevó a eso.
¿Me explico? Fíjate que algo que me parece muy interesante, yo he entrevistado a varias personas y normalmente nos enfocamos en lo que nosotros hacemos, ¿no? Yo hice, me porté así, hice el otro, hice aquello. Y entonces, pero también me di cuenta que estaba mal y empecé a trabajar conmigo para poder ir hacia otro lugar. Pero realmente nadie se abre tanto. A todo mundo le da miedo contar su historia por ser juzgado. Yo A todo mundo sufrí. le da miedo. De hecho, déjame decirte algo. Yo he tenido que frenar un poquito. No, he frenado el programa por tres razones. Uno, porque me moví de lugar y bueno, pues ya no se podían hacer las grabaciones como las estaba haciendo los podcasts. Y dos, porque me empezó a costar mucho trabajo entrevistar a personas de pasados turbios con resultados diferentes. ¿Qué quiero decirte? Muchas personas, incluso ya siendo personas buenas, ya trabajando bien, ya haciendo una vida sana y saludable y próspera para otras personas, no quieren hablar de esta vida pasada, no quieren hablar de quiénes fueron, no quieren contarnos qué pasaron, no quieren contar su historia porque tienen todavía estos bloqueos mentales. Eres una persona con mucho corazón y con muchas ganas de ser, justo de lo que dices, de ser escuchado, ¿no? Lo que tú deseas es que se escuche tu verdad, que se escuche tu forma de haber pasado la vida, porque de alguna forma todo el tiempo te han dicho que tu historia es una mentira, porque todos los demás tienen la verdad, y tu historia solo tú sabes que es tu verdad. Y tu forma de expresarlo es, me libero a través de mi libro y entonces empiezo a contar mi historia. Esto yo de verdad, otra vez, de verdad, gracias. Gracias por abrirte tanto. Aquí es importante que la gente que nos escucha, la gente que te está escuchando, la gente que te está viendo, pues nos demos cuenta que todos tenemos una historia, unos más fuerte que otros, pero que siempre que queremos podemos encontrar una salida. Yo no sé si mencionarlo, tú normalmente dices que tu papá es cristiano, tu papá es pastor. Yo no sé, ni soy quien para juzgarlo, ni me interesa lo que él haga o no haga. Simplemente desde ti, desde tu perspectiva, ¿tú crees en Dios? Sí, yo creo que hay un Dios como hay un Satanás, como el bien, como el mal. Y yo creo que, o sea, el bien es lo correcto. O sea, yo sí, yo creo en Dios. Lo que sí no creo, perdón, es Ujú. mi forma de pensar, ¿verdad? La religión. O sea, cada quien puede tener su... Es que hay muchísimas religiones, ya no sabe uno cuál es la verdadera, la verdad. Muchos ya lo hacen por negocio. Totalmente. Yo estoy completamente de acuerdo contigo. Yo soy antirreligiones, yo sí creo en un Dios creador, pero no creo en ninguna religión. Yo no estoy peleado con ellos, simplemente pues no converjo con las Ujú. religiones. ¿Tú crees que Dios de alguna forma tocó tu corazón para que esto cambiara? Sí, ¿O fuiste tú literalmente? no, yo creo que Dios tuvo mucho que ver porque me demostró tantas veces, o sea, nada más con lo de mi pie, los doctores ya habían dicho que eso que era, lo tenían que cortar. Mi papá firmó un papel donde decía que entonces, que como él dijo que no, no daba el permiso para que me cortaran el pie, yo era menor de edad todavía, dijo, entonces firma este otro de que si se muere, pues es bajo su problema, para nosotros no meternos en problema. Ajá, y lo firmó. Y él mismo se puso a orar con toda la iglesia y todo. Y los mismos doctores con las radiografías y los CAT scans y todo eso, estaban viendo que la cangrena en vez de caminar para el hueso así como estaba haciendo, estaba caminando hacia afuera. Ellos mismos dijeron, fue un milagro porque nosotros no podemos hacer eso. O sea, ese nomás es uno, hay varias cosas que... Y yo no te, o sea, yo sé que te conté varios de mi libro, pero te quiero decir que yo creo que no es ni la mitad o sea, hay muchísimas cosas en el libro todavía que no conté, porque yo no lo acabo ahorita, la verdad. No, Sí. me imagino, y tampoco se trata de que nos aventemos todo el libro, porque la gente tiene que ir a comprarlo para leerlo. Para ir cerrando ya esta plática, dos preguntas. La primera, ¿cuál es el mensaje que les quieres dejar a todas las personas que te escucharon? Por muy mal que estén pasando, no se den por vencidos.
Vienen cosas muy buenas. Yo no tenía planes de que yo iba a llegar a ser un escritor y, o sea, y me está yendo, o sea, el libro está pegando. Yo tengo el segundo libro que también estoy trabajando en él y quiero que este libro llegue para que ustedes, las historias que las lean ustedes para que vean que sí se puede salir adelante. Eso es lo que yo quiero decirles a todos. No hay otra no, o sea, no hay otra forma, no existe eso de tal vez la tontez que yo tuve de tratarme de quitar la vida y eso no, porque mira, ahora estoy viviendo algo muy bonito. Entonces, por favor, no se den por vencido. Siempre van a salir adelante. Acuérdense que en lo más oscuro siempre hay un rayito de luz. Siempre. Eso es lo más Fíjate, importante. te voy a decir algo que yo, esa frase es algo que yo te lo juro por Dios que es algo que siempre he dicho. Yo cuando estaba preso le decía a la gente, yo soy un rayito de luz en medio de tanta oscuridad. Y yo soy ese rayito de luz en medio de tanta oscuridad y parece que la vida me ha dado eso, ¿no? Me ha dado ser un rayo de luz en mi propia vida y seguir avanzando. Muchas gracias, querido José Luis. Muchas gracias de todo corazón. ¿Dónde podemos comprar tu libro? Digo, no estamos en no estamos en Escritores en Acción, pero platícanos dónde podemos comprar tu libro, dónde la gente puede verlo. Se encuentra por Amazon. Nomás lo buscan como en los libros como Escapando de la Obscuridad con B. eh, y el subtítulo es Cuando escapar no es huir, sino sobrevivir. Muchas gracias por su apoyo. Ahí lo pueden encontrar por ahorita nomás en Amazon, pero muy pronto tal vez en otras bibliotecas. Seguramente te voy a invitar a alguna conferencia, amigo, te voy a estar invitando, y bueno, pronto les vamos a dar noticias donde pueden encontrar a José Luis. Si alguien quisiera platicar contigo, José Luis, si alguien quisiera buscarte para que le des un tipo de terapia o un seguimiento, una orientación, este, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿Dónde te pueden encontrar? Bueno, mis redes sociales son por Facebook, Instagram y TikTok, José Luis Magaña López, o también hay otros que dicen, como dice el libro, Escapando de la Oscuridad. Ujú. Así Súper que bien, bueno, pues búsquenme ya, como José Luis Magaña López o Escapando de la Oscuridad, por favor. ya estás, José Luis. Pues, querida gente, muchas gracias por habernos escuchado. Gracias por aventarse toda esta historia increíble. La vamos a estar compartiendo en las redes sociales. Y de verdad, muchas gracias. Este es un nuevo formato, no es el que se va a quedar establecido como SPEN. Vamos a seguir haciendo el podcast, pero lo vamos a llevar a otro formato más profesional. Y aún digo, esto es un modo profesional, pero vamos a escalar. Estamos en una evolución del proyecto, del podcast, donde lo vamos a poner en todos lados y créanme que estamos trabajando fuerte y arduamente. Incluso el nombre se va a traspolar a otro nombre más poderoso, pero siempre con el eslogan, siempre se puede empezar de nuevo, porque en esta vida, como ya lo escuchaste con José Luis, como lo has escuchado en todas las demás entrevistas que hacemos, en esta vida siempre, siempre, siempre que tú lo decidas, puedes empezar de nuevo. Muchas gracias por haber estado con nosotros y ánimo, que la vida es bella. Nos vemos en la siguiente entrevista. Gracias, querido José Luis. Gracias a todos ustedes y nos vemos próximamente con más entrevistas. Gracias. Está bien.